Querido Gonzalo, hoy te voy a pedir que me acompañes a ir de parranda, porque ese es precisamente el título de una de las películas más importantes de Gonzalo Suárez, Parranda, que básicamente es la película que explica lo que sucede después de una noche de resaca y que sabe Gonzalo Suárez que lo que pasa después de una resaca jamás se parece a lo que sucede en Las Vegas. Parranda aborda la vida de un personaje, de José Sacristán, que se dirige hacia su trabajo, pero dos amigos, Antonio Ferrandis y José Luis Gómez, le persuaden para que no vaya a trabajar, sino que se marche de parranda con ellos. Es decir, que pase todo un día bebiendo, disfrutando de la libertad y sin ningún tipo de norma para intentar divertirse y romper con la cotidianeidad. ¿A dónde vas? ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! ¡Anda, coño! ¡Al trabajo! ¡Déjalo! ¡Vente con nosotros! ¡No, no puedo! ¿De dónde venís? ¿A dónde venimos, dice? La traéis empalmada, ¿eh? ¡Sí, desde ayer! Lo que ellos no saben es que esa parranda que promete ser tan maravillosa en realidad desemboca en toda una tragedia con unos personajes que se van cruzando en su camino que además les llenan de incertidumbre y también de dificultades. No habrá nadie que se arrepienta más de no haber ido al trabajo que su protagonista. Buena la habéis hecho. Más me valiera haberme ido al trabajo. Y dale con el trabajo. Tú has nacido para esclavo, ¿eh? Mírame a mí. ¿Qué le debo al trabajo? Una punzada aquí, que no me deja respirar y casi me dejo ciego. ¿Sabe lo que me dijeron? Ya no sirves. Ya está. Así, sencillo. No sirves. Y Bocas ya lo ves, en cuanto pudo salir del agujero. Y lo hizo a tiempo. Además es una película que intenta romper con el naturalismo que propone a Esmorga, que es la novela en la que se basa, de 1959, y se adentra mejor en una naturaleza salvaje. No se ven tanto las costumbres, sino una Asturias absolutamente soberbia, con una naturaleza imponente, que va marcando también la pauta de los protagonistas en su devenir hacia la debacle, aunque ellos no lo sepan. También es verdad que Gonzalo Suárez no puede hacer una película sin introducir aspectos de humor, y entre ellos está el del personaje de Fernán Gómez, que es una auténtica cara B de la película, que les propone ni más ni menos que se hagan con él para deshacerse de un cuerpo que lleva consigo misteriosamente. Comprendo que mi presencia con un muerto a cuestas les causa extrañeza, pero como las circunstancias me obligan a ello, voy a contarles lo sucedido. Confío en su discreción. De todas formas, no me queda más remedio. Ustedes me han sorprendido y les debo una explicación. Hablen. Como les he dicho, yo soy profesor de lenguas clásicas. Hasta anoche mi vida era completamente normal. El reloj acababa de dar las 12 y yo estaba haciendo puntos según mi costumbre. Caray, profesor. Usted hace punto como las madamas. Ustedes pueden considerarlo una costumbre afeminada, pero a mí me tranquiliza enormemente. Como digo, es una parte muy cómica, a pesar de que eso puede conllevar cierta tragedia, y que también permitió a Gonzalo Suárez dar rienda suelta a su imaginación. Por lo tanto, vemos una película en la que los personajes son libérrimos, no tienen ningún tipo de limitación, y en el que también el director tuvo total libertad para elegir el elenco, elegir las localizaciones y el enfoque que deseó. A pesar de no haber sido bien recibida en su momento, con el tiempo ha ido descubriéndose que detrás de Parranda se encuentra una de las grandes películas de la historia del cine español. Y Gonzalo, sé que a ti te molesta que estemos constantemente ahondando en tu cinematografía, pero es que no podemos hacer otra cosa porque es imposible no disfrutar de una película tan maravillosa como Parranda.